Ahora, a los militares a los que se le aplica la ley de obediencia de vida de punto final, terminan siendo, después más adelante, con Menem, con los indultos, terminan, digamos, como entrando dentro de la ley. Uh-huh. Sí, en realidad el punto final y la obediencia de vida dejan afuera a los que no fueron juzgados en el plazo inicial de 60 días que establecía el punto final, y a todos los que cumplían órdenes, es decir, los jerarcas seguían siendo objeto de juzgamiento, ¿sí? La obediencia de vida deja fuera a los cuadros inferiores, digamos, intermedios. Los cuadros superiores estaban con responsabilidad. De hecho, se avanzaron a juicios contra Camps, Suárez Mason, otros que no eran en la Junta Militar, pero que tenían cargos de generalato, jerarquía superior. ¿Qué vienen a hacer los indultos del expresidente riojano? Vienen a realizar a completar la impunidad. Todos los que no habían quedado comprendidos en punto final y obediencia de vida pasan a ser indultados. ¿Cómo disfraza esto? Dictando indultos también contra ex miembros de fuerzas, digamos, civiles armadas, como Firmenich, Bacanar Bajas y quienes habían encabezado los grupos civiles armados. Entonces dice, bueno, indultamos a todos, venimos por la pacificación, indulta a todos los que quedaron afuera del ámbito militar, e indulta a algunos dirigentes, digamos, de los cuadros políticos armados que habían actuado en la Argentina en los años 70. Y con esto queda la impunidad extendida a todos los ámbitos, con lo cual ningún miembro de la Fuerza Armada ya prácticamente iba a poder ser juzgado por las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Sin embargo, los derechos constitucionales, que si se quiere, ya con el indulto, ya con toda esa cadena de leyes y actos del Ejecutivo, parecían verse ya afectados esos derechos. Pero sin embargo esa lectura se hace mucho tiempo después, corríjame si me equivoco, estamos hablando de 14, 15 años después, cuando se dicta por primera vez inconstitucionales esas leyes por los juicios de la verdad. Tal cual. Bueno, ahí a partir de esa impunidad generalizada que, como vos bien decís, ya iba en contra de las mismas normas internacionales que la Argentina había suscrito, los tratados internacionales de derechos humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, ya al momento de su dictado, que es lo que va a decir la Corte después en el 2005, violaban los compromisos de Argentina con las normas internacionales. Sin embargo, los organismos de derechos humanos empezaron a plantearse una estrategia que era la búsqueda oblicua, digamos, de la obtención de la verdad a través de mecanismos como los casos que quedaban exceptuados, el tema de sustracción de menores, ocultamiento de identidad, el tema de los juicios por la verdad como mecanismo para obligar a declarar aunque no hubiera sanción, y algunos otros a los que se sumaban también los juicios en el exterior. No olvidemos que hubo muchos juicios en el exterior durante la época de la impunidad en la Argentina. Uno de ellos, los más conocidos, los del juez Garzón en España, contra los militares argentinos, militares chilenos, y luego en Alemania, en Francia, en Italia. Es decir, se empezaba a generar una presión interna y una presión internacional. Esto, como vos bien señalás, se dio durante muchos años porque la impunidad campeó, digamos, desde el 89-90 de los indultos, yo te diría hasta el año 2003, donde el gobierno de Néstor Kirchner envía el proyecto de nulificación de las leyes de impunidad al Congreso, y en ese interín, digamos, los genocidas caminaban libremente entre nosotros. Es más, los que eran aprendidos afuera querían que los traigan acá, porque sabían que en el ámbito del territorio argentino no podían ser juzgados. ¿Las presiones judiciales existieron siempre? Las presiones judiciales, estamos hablando de 15 años que pasa hasta que se declara nula. En el medio dijimos que estaban los juicios por la verdad, que a mi juicio parece medio confuso de entender que se abran las investigaciones, que se abran las investigaciones, que se avance con las causas, pero sin embargo que no se pueda condenar ni procesar a nadie. Tal cual. Sí, los juicios por la verdad fueron un mecanismo justamente para generar esa perplejidad tuya en toda la sociedad. Es decir, ¿cómo puede ser que sujetos que vienen y dicen que asesinaron, secuestraron, violaron, mataron, entran por una puerta y se van por la otra sin ningún tipo de inconveniente? Eso fue un primer objetivo de generar un revulsivo social que permitiera presionar para que se volviera a juzgar a los responsables, tal cual como vos lo estás señalando. Por otro lado, como los lineamientos
de la comunidad internacional en materia de derechos humanos hablan de memoria, verdad y justicia, se estarían cumpliendo con esos juicios 2 de esos 3, que era memoria y verdad, pero faltaba ni más ni menos que el más importante, que era la justicia. Fue una estrategia lo de los juicios por la verdad, que en realidad incluso sirvieron porque esas declaraciones que los militares imputados y algunos civiles hacían en calidad de testigos, luego fueron tomadas como base con la reapertura de los juicios después del 2003 y pudieron ser utilizadas para ampliar, digamos, lo que era la persecución penal y el castigo y sanción a los responsables. El comienzo de la reparación histórica con la memoria, con la reapertura de los juicios, las leyes de reparación histórica, tiene que ver con una necesidad en ese entonces de la sociedad, ya aguantando esos 15 años de impunidad si se quiere, o con una determinación directa del Ejecutivo, en este caso Néstor Kirchner. Y a mí me parece que los procesos históricos tienen como causas una multiplicidad de factores y evidentemente, entre otros más, se han dado estos 2 que vos señalás. La sociedad y sobre todo los organismos de derechos humanos no cejaron en sus intentos de recuperar la posibilidad de juzgar y condenar a los responsables. Paralelamente se vino avanzando mucho en el terreno del derecho internacional de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que depende o está en el marco de la Convención Americana, y de la cual la Argentina ha prestado conformidad hiriendo a su competencia, dictó numerosos fallos para otros estados diciendo que las leyes de impunidad violaban la Convención. Argentina estaba en falta también, y esta presión externa sumada a la presión interna de los organismos, que vos fíjate avanzaban, por ejemplo, en los casos no incluidos en las leyes de impunidad, como lo que decíamos de sustracción de menores, ocultamiento de identidad, transferencia de inmuebles, son casos que quedaron por afuera, digamos, de la impunidad, más los juicios por la verdad, más la tarea de los organismos, más la decisión política, porque este cuadro ya se podía haber dado con Duhalde o con De la Rúa. Sin embargo, ellos estaban en la otra dirección. O sea, fue necesaria, condición necesaria, fundamental, la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner. Lo hizo en una sociedad que había dejado todo armado de alguna manera, ¿sí?, establecido como para que se pudiera avanzar en el juzgamiento. Esta conjunción hace que Néstor Kirchner mande precisamente ese proyecto, que yo diría que muchos por ahí no lo recuerdan, fue aprobado casi por unanimidad en ambas cámaras y donde declaraba la nulidad insanable de las leyes de impunidad. Así que fue una decisión política fundamental porque el cuadro de coyuntura era el mismo en ambos casos de los presidentes que te mencioné. Sin embargo, eso no había habilitado la decisión política de hacerlo. Da la sensación que hoy, ya con este nuevo gobierno, que parece que los juicios siguen avanzando normalmente, pero sin embargo uno empieza a ver medios como La Nación en ese editorial nefasto casi, donde terminan pidiendo disculpas a los mismos trabajadores de La Nación que no tenían nada que ver. Y ahora hace poco salió, hace 2 días también, otro editorial de La Nación, donde directamente piden que se frenen los juicios. ¿Eso puede llegar a resultar una presión importante? De hecho, hoy comentaba en uno de los cursos que estaba dando la mañana que la política de derechos humanos del actual gobierno, si pudieran, sería la de dejar sin efecto los juicios, está claro. No tienen margen para una amnistía, no tienen margen para un indulto, porque además está el fallo o los fallos de la Corte Interamericana. Sin embargo, están haciendo una suerte de amnistía progresiva por goteo. Esto lo ha denunciado Estela Carlotto muchas veces, porque están concediendo a todos estos señores que hoy tienen pinta de abuelitos buenos, aunque no sean ni buenos ni lo hayan sido, el tema de la prisión domiciliaria, con lo cual hay un goteo casi imperceptible para la sociedad, donde la mayoría de los imputados detenidos pasan a tener prisión en su domicilio sin mayor control, digamos, de la autoridad, o por decir algo, sin ningún control, y entonces prácticamente han recuperado la libertad. Sin perjuicio de eso, hay toda una serie de decisiones político-administrativas que han desarmado todas las estructuras de apoyo que les daba el Estado Nacional a los juicios, han desarmado los organismos que había en defensa, en justicia, en Ministerio del Interior, es decir, todo lo que ha sido en derechos humanos mismos, que eran
digamos, mecanismos de apoyo a los juicios los han desarmado. Y además han dado una señal clara a la justicia, por la cual los organismos denunciaron ayer ante el Consejo de la Magistratura esta situación, de que no avancen con los juicios. Una orden explícita o implícita del gobierno, no lo sabemos, pero las causas, que como vos decís, parecen que siguen abiertas, se han ralentizado a un punto que a esta altura podríamos decir que van a morir todos los imputados antes de que hubiera ni siquiera la posibilidad de una sentencia. Así que la política de derechos humanos de este gobierno está clara. Si pudieran dejarían sin efecto los juicios, están limitados en eso, pero están haciendo todo lo posible para garantizar la mayor impunidad, ¿sí?, que se pueda garantizar en el marco de los límites que hoy no pueden traspasar. Por último, da la sensación que en este año y medio hay como un vaciamiento de la cultura, de derechos humanos, de la memoria. De hecho, el mismo presidente en varias oportunidades ha como, por decirlo de alguna manera, por lo del número de 8.000 desaparecidos, que no son 30.000, como un bastardeo de eso. Y se acerca el 24 de marzo. ¿Cómo se ve la sociedad hoy parada frente a eso? Y bueno, si existen las garantías dentro de estas presiones que nombrábamos recién para que se siga adelante con los juicios y que no se vea afectado la memoria. Interesante tu pregunta. Tengamos presente que además del ninguneo permanente, no olvidemos que la familia Macri se enriqueció con la dictadura. Franco Macri hizo muchos negocios que le sirvieron después para proyectarse al lugar donde está hoy, más allá que algunos lo quieran vender como un hombre quebrado que no le puede pagar las deudas del correo al Estado, lo cual es absurdo y además es falso. Iniciaron sus negocios con la dictadura, así que la complicidad del gobierno con la dictadura y con sus adláteres y colaboradores y cómplices es evidente. Ahora, no olvidemos también que hace muy poquitos días la sociedad dio vuelta un decreto de Macri donde corría el día del 24, ¿sí?, en vez de dejarlo, como dice la ley, en el día que le corresponde por ser no un feriado, sino un día no laborable, conmemorativo y no de festejo, precisamente porque se refiere a la ruptura del orden institucional y al terrorismo de Estado que vino después. La marcha yo estimo que va a ser multitudinaria porque se va a sumar el repudio a la política de derechos humanos del gobierno de Macri, a las quejas por todo el desastre que esta administración neoliberal está haciendo con la economía argentina, destrucción por puestos de trabajo, endeudamiento. La verdad que ya que estamos hablando de dictadura, en materia económica es el gobierno, desde que volvió la democracia, que más se acerca al proyecto económico de la dictadura. Martínez Dios creo que se quedó corto, porque fíjate que la dictadura en 8 años endeudó al país en 40.000 millones de dólares. Este gobierno en un poco más de un año ya lo endeudó en casi 80.000 millones de dólares, duplicó el endeudamiento de la dictadura militar que generó después todo lo que fue las crisis económicas, la sumisión del país a los dictados del Fondo Monetario Internacional, etc. Entonces me parece que todos estos elementos van a estar presentes en la marcha del 24, va a ser una marcha de repudio de tantas que se están haciendo y se van a seguir haciendo a este gobierno, a su política económica, a su política social, a su falta de sensibilidad. Y me parece que sí va a ser una presión importante, como vos señalabas, para ver que hay mucha gente que está presionando por los juicios. Garantías no hay. Estamos frente a un gobierno que ha demostrado no tener ningún tipo de sensibilidad ni respuesta a los reclamos de la sociedad y de los sectores más carenciados y castigados. La garantía puede estar dada, como estuvo siempre, en no bajar los brazos y seguir la lucha por parte de los organismos, de los sectores más progresistas, de los partidos políticos y de toda la sociedad, para que esto sea efectivamente un nunca más. El contexto es desfavorable desde el punto de vista del gobierno, el contexto a nivel de lo que es la lucha social en la Argentina históricamente va a seguir dando que hablar, porque me parece que es uno de los puntos en los que no se va a poder volver atrás. Bueno, muchas gracias, Sergio, por tu tiempo. Gracias.